Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva clase. En particular hoy vamos a trabajar los textos vinculados al pensamiento de Alberdi y de Sarmiento, dos pensadores que, como ustedes saben, son bastante polémicos, eh, pero que fueron fundamentales en el proceso de construcción del Estado argentino. Y también vamos a trabajar un texto de Leandro Ferreira que aborda la cuestión del pensamiento de los dos autores, comparando puntos en común y diferencias a lo largo de distintos ítems o categorías que va a ir mencionando. En el video de hoy lo que vamos a hacer, o en este video en particular, lo que vamos a hacer es trabajar un poco sobre el contexto previo para llegar a los dos modelos de país, a las dos propuestas que tenían cada uno de los autores. Vamos a comenzar hablando a partir de la introducción o la primera parte del texto de Ferreira y después vamos a hacer algunas menciones a los primeros capítulos de las bases de Alberdi. Sin embargo, no nos vamos a quedar solamente con respecto al texto de Alberdi con estos antecedentes, sino que a lo largo del otro video vamos a ir trabajando también algunas de las ideas principales de lo que fue las bases necesarias para la construcción de la constitución, de la ley más importante que la constitución argentina, ¿no? Así que bueno, comenzamos a hablar un poco sobre el texto de Ferreira. Él plantea, y acá vamos a tener otra definición sobre la idea del Estado. Ya la semana pasada hablamos, hace 2 semanas hablamos un poco sobre la visión del Estado de García Linera. El autor plantea que para pensar un modelo estatal en la Argentina duradero en el tiempo tenemos que remitirnos al año 1853. Previo a eso, las dificultades de la constitución de un Estado nacional radicaron en las diferencias, en los antagonismos entre dos grupos históricos que van a estar enfrentados, que son unitarios y federales. Después vamos a desarrollar un poquito cuál es la idea del Estado desde la óptica de Ferreira, que es un abogado y que tiene una mirada más institucionalista. Bueno, tendríamos que partir del año 1810 para hablar de la primera junta, de los pensadores de Mayo, que recibieron una fuerte influencia de las ideas, como ustedes ya saben, de las ideas de la Ilustración, ¿no? El positivismo, el progreso de la ciencia, la razón, la defensa de las libertades individuales, la igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estas ideas se aplicaron de una manera muy distinta a cómo se llevaron a cabo en la Revolución Francesa de 1789. Si ustedes recuerdan, cuando trabajamos el texto de Marx y Engels, el Manifiesto Comunista, la Revolución Francesa fue principalmente la conquista del poder político por parte de un grupo, de un sector de la sociedad que ya detentaba el poder económico, que era la burguesía. Acá el objetivo o la aplicación de estas ideas se llevó a cabo fundamentalmente con el propósito de lograr la emancipación respecto al Imperio Español. Entonces, dentro del seno de los revolucionarios de Mayo encontramos sectores muy diferentes, pertenecientes al clero, a la aristocracia, a sectores de la milicia, etc. Entonces, estas diferencias se van a hacer presentes en los conflictos internos que van a estallar, algunos bastante reconocidos, como las diferencias que existían entre Moreno y Saavedra, y que van a marcar un poco la historia de la Argentina o la historia incipiente del virreinato, en ese entonces el virreinato de Río de la Plata en sus primeros años. Recuerden que en el periodo de 1810 a 1829 encontramos bastante inestabilidad política, ¿no? Hablamos de que en principio existía la primera junta, después la junta grande, cuando se incorporaron los representantes del interior, primer triunvirato, segundo triunvirato, la conformación de un directorio, después la batalla de Cepeda, los distintos gobernadores que pasaron por la provincia de Buenos Aires, bueno, por ahí los que más estuvieron en el poder, Martín Rodríguez, Las Heras, Dorrego, Lavalle, todo eso en un plazo de 19 años. Entonces, lo que el autor plantea es cuáles fueron las características o cuáles fueron las particularidades que en cierta medida impidieron la consolidación de un gobierno que dure en el tiempo. Un contexto, podemos mencionar un contexto internacional desfavorable, producto de la caída del Imperio Napoleónico,
con la derrota en Leipzig, la definitiva en Waterloo, un contexto regional en donde cada uno de los países está inmerso en el proceso independentista. Podemos hablar también de la ausencia del desarrollo de una economía nacional por la falta de recursos materiales y financieros. También en el plano de lo político, la división del territorio en municipios o provincias, cada una de las cuales tenía un líder, un caudillo, que perseguía propósitos políticos y económicos diferentes. Entonces, todas estas características el autor entiende que fueron mal entendidas, más comprendidas por los políticos de su época, marcando la diferencia entre lo que fue el pensamiento de Sarmiento de Alberdi. Plantea el autor que Sarmiento sostiene que en todo proceso revolucionario hay una lucha antagónica entre dos sectores, que en la Argentina sabemos que fueron los unitarios y los federales, y que tiene ese componente característico que es el componente caudillesco, de la óptica de este autor, ¿no? Este pensador. A partir del año 1829, con la llegada de Rosas al poder, se logra establecer cierto orden, cierta organización, que nosotros podemos ver identificado a través de lo que fue el Pacto Federal, en el plano de lo político, de 1831, que permitió que Buenos Aires estableciese una alianza con provincias históricamente enfrentadas, como es el caso de Santa Fe o Entre Ríos. Podemos mencionar la cuestión del desarrollo de una incipiente economía nacional, simbólico en ese sentido, más allá de lo simbólico, también tuvo una repercusión fuertemente material, es la primera ley de aduanas, que a la vez que permitía gravar los productos que provenían del exterior y empezar a conformar un estado recaudador, posibilitaba proteger un poco las economías regionales que no podían competir con los precios de los productos extranjeros, ¿no? Un tema que está continuamente en debate también en los últimos años. Para mencionar que Sarmiento va a tener obviamente una mirada muy negativa de Rosas, ustedes ya la conocen, en el Facundo, que después lo va a desarrollar más Adrián, va a mencionar cómo percibe el autor al caudillo bonaerense, al cual va a denominar como un perfecto Maquiavelo, para que veamos también un poco la connotación negativa que todavía existía en ese entonces con respecto al pensador florentino, que instaura un régimen de terror y de dominación insoportable en cierta medida para la sociedad o para el pueblo argentino. Entonces esa es la óptica que va a tener Sarmiento. Sin embargo, también la generación del 37, Alberdi, Echeverría, Cané, va a ser muy crítico también de Rosas, sobre todo después de lo que fueron los bloqueos franceses y anglo-franceses, y desde el exilio van a cuestionar las medidas que pensaba Rosas para la provincia de Buenos Aires y su política en función con otros gobiernos de otras provincias, ¿no? Eso fundamentalmente, esta generación del 37 va a tener una fuerte influencia de la corriente romanticista, una corriente que va a tener el foco, y esto resulta curioso, ¿no? En la defensa del original, de lo auténtico, de la idiosincrasia, de la cultura propia por sobre la cultura ajena, la importancia de la construcción de un relato heroico para engrandecer al país. Y estos pensadores de la generación del 37 van a tener esa influencia de la corriente romanticista, más allá de lo que terminaron haciendo en su vida política, y en particular en el caso de Sarmiento de Alberdi también una fuerte influencia de las ideas de la Ilustración. Fundamentalmente acá hay dos interrogantes que el autor plantea: es cuándo se constituye el Estado argentino. Les mencionaba antes, Ferreira, abogado, más centrado en la cuestión de las normas, de las leyes, va a tener un punto de vista más institucionalista, va a plantear que el Estado argentino se constituye en algún momento en el periodo entre 1853 y 1880. ¿Por qué en ese periodo? Porque, bueno, se aprueba la Constitución Nacional, se redactan los códigos civil y comercial a través de los dos ministros mitristas, Dalmacio Vélez Sarsfield y Rufino Elizalde. Se produce la unificación del territorio nacional,
se produce la federalización de Buenos Aires. Entonces, desde la óptica del autor, el Estado argentino se constituye en este periodo. Y el otro interrogante que el autor plantea es cuál va a ser el rol que va a tener la generación del 37 en este proceso de construcción del Estado argentino. Y bueno, justamente van a ser quienes diseñen y sientan las bases para la constitución del nuevo Estado. Entonces, un poquito es eso, esta introducción del texto de Ferreira. Les voy a hacer unas pequeñas menciones a las bases, después lo vamos a retomar en el segundo video. Alberdi va a hacer su propio análisis de los antecedentes que permiten fundamentalmente el desarrollo de una constitución nacional y la conformación de un gobierno también nacional, ¿no? Lo que va a centrarse en los primeros capítulos de las bases es analizar los proyectos constitucionales que nacen sobre todo al calor del proceso revolucionario, y en el caso de la Argentina, la Constitución del año 1819 y la del año 1826. El autor va a plantear que los grandes desafíos o las grandes dificultades que tiene nuestro pueblo radican fundamentalmente en la ausencia de un gobierno nacional y de un nuevo orden constitucional que sirva de regla para ese gobierno. Entonces, y de ahí nace el nombre del libro, redactado en el año 1852, Las bases y puntos de partida para la organización del Estado argentino. Él va a ser muy crítico de los proyectos constitucionales que surgen en el proceso revolucionario, porque consideran que no lograron desprenderse de la dominación de la corona española, es decir, son proyectos constitucionales muy similares a los que existían en la época de dominación europea, de dominación de España, y fundamentalmente va a ser crítico de los proyectos constitucionales, pero no de todos los países de América, sino de aquellos que lograron emanciparse de España. Esta diferenciación hay que hacerla porque, más allá de lo que va a decir más adelante Alberdi, el esqueleto jurídico de la Constitución Nacional va a tener muchas similitudes a la de la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, el autor lo que plantea es que la principal dificultad radicaba en que esa ley estaba fuertemente orientada a impedir el progreso y la grandeza de la nación. Es decir, no tenía en cuenta los medios necesarios, los medios conducentes para que nuestro país prosperara. El autor va a decir que en cierta manera es entendible porque la Constitución de 1819, fundamentalmente, los proyectos constitucionales de América Latina durante el proceso independentista tenían otro objetivo, otro propósito. O sea, los legisladores en realidad elaboraron una ley en función de la necesidad en ese periodo histórico. ¿Cuál era la necesidad? Era lograr liberarse de la opresión de las potencias europeas, en este caso de España. Entonces, España resultaba, y Europa en general, resultaba antipática, desagradable por su colonialismo, por su monarquismo, y era necesario mantenerla alejada. El problema, dice el autor, es que los proyectos constitucionales posteriores fueron una copia de estos modelos en donde no se debate cuestiones fundamentales para la prosperidad de un país, como es la riqueza, la población, la industria, el comercio, todos los temas más dentro del plano de lo material, de lo económico, que si bien son mencionados en algún apartado de la Constitución, son mal estudiados de la óptica del autor, están mal estudiados y son mal comprendidos. Entonces, y la gran dificultad radica en que esos proyectos constitucionales van a estar basados o van a ser una copia prácticamente de los que surgen a partir de la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución de los Estados Unidos de 1776. La Revolución Francesa, ¿cuál era la falencia que tenía? Para analizarlo desde la óptica de las necesidades de la República Argentina. Era que era una constitución que se centraba fundamentalmente en las libertades individuales, es decir, de la madre de las libertades. Pero el problema que tenía era que la cuestión de la riqueza prácticamente no era abordada, e incluso se atacaba la libertad de comercio porque el propósito que se buscaba perseguir era la defensa del status quo, ¿no? de los grupos de dominación vigentes. Y por parte de los Estados Unidos lo que sucede
es que la Constitución, y esto lo podemos ver presente incluso en la política norteamericana de hoy en día, estaba fundamentalmente centrada en la defensa ante la amenaza del enemigo extranjero. Estados Unidos era un país con una gran cantidad de colonias que a su vez tenía un desarrollo industrial y marítimo que le permitía mantenerse alejado de las potencias europeas. A su vez que su liberalismo le permitía, tenía características que hacía que fuesen atractivas para la llegada de inmigrantes europeos. Argentina, desde la óptica del autor, con otras características, necesitaba desarrollar políticas que fuesen estimulantes para el exterior. Por último, mencionar que esas constituciones de 1819 y 1826, que el autor va a ser fuertemente crítico, de cierta manera hace una distinción Alberdi, porque plantea que la constitución de 1819 tenía como objetivo consolidar la independencia de nuestro país en relación con Europa. Entonces, era entendible las características de la óptica del autor, era entendible las características que tenía esa constitución para mantenernos alejados de la dominación y el colonialismo europeo. El problema es que la Constitución Unitaria de 1826 mantuvo las mismas características y él lo detalla en algunas cuestiones puntuales. Por ejemplo, menciona que solamente podían recibir la ciudadanía argentina aquellas personas que defendiesen a través de las armas la independencia o la soberanía de nuestro país. No podían participar, en cambio, por ejemplo, personas que fomentaban el desarrollo industrial y comercial de nuestra nación, que trajesen maquinarias, nuevas tecnologías, conocimientos que aportasen al progreso de la Argentina. Y además, aquellos que optasen por la ciudadanía argentina tenían que renunciar a su otra ciudadanía. Por otro lado, la falta de una de las cuestiones fundamentales para la prosperidad de un país, que es la normativa que establece que la educación pública tiene que ser obligatoria por parte del Estado, que la debe garantizar el Estado, y fíjense qué diferencia con el contexto actual. Él cita de ejemplo los proyectos constitucionales que sí la incorporan, como es el caso de Chile o de California, por tomar algunos modelos. Habla que tampoco está contemplada la libertad de tránsito, la libertad de industria, la libertad de comercio, en fin, todas las cuestiones que para el autor son esenciales para garantizar el progreso de la Argentina. Entonces, un poco es esto, es empezar a desarrollar el contexto previo en el cual va a desarrollarse el pensamiento de los dos autores, de Alberdi y de Sarmiento, y que lo vamos a abordar en el próximo video.